seguir a Dios y no oponerse a Él. Muy buenos días y bienvenidos a El Devocional. Hoy será el mejor día de nuestras vidas, así que bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados desde temprano para orar, para leer la Biblia y hoy con este tema tan increíble donde sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Vamos a estar leyendo el Salmo 74, luego nos vamos a ir a un capítulo increíble de Hechos y terminamos con el primer libro de Reyes. Así que bienvenidos, mil gracias a todos y quiero iniciar hoy con la lectura del Salmo 119 en el versículo 164. Para los que abren la Biblia, porfa, ábranla conmigo. Hace unos instantes terminamos nuestra oración de comunidad de gracia Katie. Estábamos conectados a través de un Zoom. Ustedes también pueden acceder a ese Zoom. Solamente escríbanme en el chat de Instagram o de TikTok y con gusto vamos a incluirlos. Ahí oramos juntos, leemos la Biblia y hemos estado caminando por el Salmo 119. Y hoy, cuando nos leían el versículo 164, de verdad que me hizo un clic allá en el espíritu y dije, vamos a iniciar con ese versículo. Dice, Salmo 119, versículo 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas ordenanzas. 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación, Señor, y cumplo tus mandamientos. Estos 3 versículos son increíbles. 7 veces al día te alabo a causa de tus justas enseñanzas. ¿Cuántas veces al día hablas con Dios? ¿Cuántas veces al día levantas las manos y lo adoras o lees la Biblia? ¿Cuántas veces al día estás teniendo comunión con el Señor? Ahorita nos decían en el devocional que esto nos habla de una disciplina de fe. Así que si hoy en algún momento recuerdas este versículo, grábatelo en tu corazón y pon una alabanza en tu vehículo cuando vayas manejando. Si vas en el metro con unos audífonos, busca una alabanza, en un bus, vas viajando, donde sea que tú estés, alaba a Dios. Hay muchas formas de alabar su nombre. Una de ellas es cantándole, otras orando, otras leyendo la Biblia, otras dando testimonio. Tú podrías testificar con tu forma de hablar, de comportarte, de vivir, pero conscientemente propone una lista. 7 veces en este día, hoy 16 de junio, voy a alabar a Dios, porque dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Necesitas paz para afrontar situaciones, necesitas paz para una decisión, paz para poder sobrellevar una situación familiar, en cualquier área de tu vida donde necesites paz. Aquí está la respuesta. Mucha paz, no paz, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Espero tu salvación y cumplo tus mandamientos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que a través de su Espíritu Santo nos asista para comprender todos los pasajes que vamos a estar leyendo el día de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias por un lunes lleno de bendición. Gracias porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y de verdad lo podemos ver. Yo bendigo, Dios, la vida de cada persona que ya está aquí conectada, los que quizá poco a poco se van a estar uniendo, Padre, que hoy sea un día de gran bendición. Que tú nos acompañes, que nos asistas a través de tu Espíritu Santo y que cada necesidad sea respondida, que cada oración que mis hermanos hoy traen delante de tu trono sea escuchada por ti y que al terminar esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde todo nuestro ser, que si alguno está enfermo tú le sanes, que si alguno está preocupado tú le des paz, que si alguno necesita un milagro económico pueda tener esas ideas creativas, que tú permitas que los llamen de ese empleo, que tú permitas, Señor, que hayan interrupciones del cielo para que ellos puedan testificar. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos pidiéndote que al abrir la Biblia, cada uno de estos versículos hable a lo más profundo de nuestro ser y que nosotros seamos más que oidores, hacedores, los que cumplen tu palabra. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. De nuevo, bienvenidos a todos los que poco a poco se han ido uniendo, tanto aquí en Instagram, ustedes en TikTok. Este es el devocional. Si es la primera vez que están ahí scrolleando en el teléfono y se encuentran con esta palabra, quédense porque vale la pena. Al final vamos a orar por nuestras peticiones, los unos por los otros, los de Instagram por TikTok y
TikTok, por Instagram, y vamos a confiar en esos milagros poderosos del Señor para nuestra vida. Por aquí user dice, sí, Orange, no entendí, no entiendo la pregunta. Los cristianos evangélicos, pero pintadita es católica. Ah, ya, que como tengo maquillaje soy católica. Bueno, imagínate, user, que ni tengo mucho maquillaje, es el filtro, porque imagínate, hasta ahora uno está todo ojeroso, entonces toca poner filtro. Lo único que tengo es un labial, pero eso, el labial no te hace ni cristiano, ni evangélico, ni nada de eso. Así que bueno, si te quieres quedar y este contenido te bendice, quédate, porque ese es el propósito. Muy buenos días, mi Pandi Bella, desde las Europas. Hoy nos saludan desde Noruega. ¡Wow! ¡Qué alegría que estás ahí conectada! Pastora Joja, Judith, Luchis, Vero, gracias a todos por estar aquí. Claro, imagínate, Carla, o si no los espanto a todos y se desconectan, ni modo. Bueno, vámonos para lo que es realmente importante en este devocional, y es leer la palabra de Dios. Dice el Salmo 74, versículos del 10 al 17. Oh, estamos con Pandi desde Lisboa. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande, Pandi! Qué lindo que estás ahí conectada. Y esta mañana el tema está poderoso: seguir a Dios y no oponerse a Él. Seguir a Dios y no oponerse a Él. Bendiciones, Jenny Judith. Un abracito para ti, para tu hijito. Ella nos saluda también a todos los que estamos conectados aquí en TikTok. Perlita, sí, imagínate. Un abrazo grande. Amén, Abby. También que Dios te bendiga mucho a ti. Bueno, leamos el Salmo 74, versículos del 10 al 17. ¿Hasta cuándo, oh Dios, se burlará el adversario? ¿Por qué siempre insultará tu nombre el enemigo? ¿Por qué retraes tu mano derecha? ¿Por qué te quedas cruzado de brazos? Tú, oh Dios, eres mi rey desde tiempos antiguos. Tú traes salvación sobre la tierra. Tú dividiste el mar con tu poder. Le rompiste la cabeza a los monstruos marinos. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. Tú hiciste que brotaran fuentes y arroyos. Secaste los ríos de inagotables corrientes. Tuyo es el día, tuya también la noche. Tú estableciste la luna y el sol, trazaste los límites de la tierra, creaste el verano y el invierno. ¡Wow! ¡Qué lindo cómo este versículo nos habla del poder de Dios! El versículo 17 lo leí ahorita en la Reina Valera y me gustó mucho porque dice: tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Dios tiene el cuidado y el control de todo. Y aquí lo primero que podemos ver es el poder de Dios. Cuando te enfrentas a la oposición, es bueno recordar el poder de Dios. Aquí notamos que el salmista es confrontado por enemigos que lo están injuriando, pero no solo a él, sino que injurian el nombre de Dios. Y él recuerda el poder de Dios. Primero en su propia vida, pero también como el poder de Dios sobre toda la creación es grande y soberano. Estos versículos se basan en una rica mitología del Antiguo Oriente, y la creación era vista como la victoria de los dioses sobre las fuerzas del caos y de la destrucción, a menudo representadas como un mar enfurecido y el monstruo también llamado Leviatán. Ustedes no sé si se hicieron esa pregunta cuando les estaba leyendo, ¿cómo así? ¿Qué es eso del monstruo? Bueno, recordemos que el libro de los Salmos es escrito en un lenguaje que es poético. Nos dicen que este es un masquil de Asaf, y cuando él comienza a escribir el poder de Dios, habla como el Señor gobierna sobre todo ello. Recordemos de la mitología griega, recordemos de todos aquellos de todas aquellas creencias que hay en el Oriente, que son diferentes a las de Occidente. Para ellos todo está relacionado con la naturaleza, ellos adoran al sol, adoran la luna, adoran las estrellas. Por eso es que no es correcto cuando alguien consulta los astrólogos, o cuando alguien se basa que las constelaciones o que el horóscopo. ¿Por qué? Porque todo esto viene de una cultura que está enraizada en el paganismo y que está separada de Dios. Por eso el salmista, cuando comienza a escribir en este pasaje el poder de Dios, dice que está por encima de todas esas fuerzas. Dice, vemos entonces cómo
en el oriente se basan en toda esa mitología, pero como el Señor está por encima de todo eso. Pero este salmo también nos deja ver cómo el autor se aparta de esos mitos y declara que fue Dios quien estableció el mundo, poniendo en orden todo de la nada. Dice el versículo 16: Él estableció el sol y la luna. ¿Para qué adorar a las estrellas si puedes adorar al que creó las estrellas? ¿Para qué buscar el futuro o orientación en la astrología si tú puedes ir directamente al que creó los astros, al que creó el mundo entero? ¡Wow! Esto es poderoso. Siempre está presente la tentación de hacer a otras cosas más importantes que nuestra relación con Dios. Por eso les leí al principio el Salmo 119, versículo 164, donde el salmista decía: 7 veces al día te alabo. O sea, no te desenfoques de alabar a Dios, de honrar a Dios, porque cuando pones tu mente y tu esperanza en el trabajo, en el jefe, en el banco, en cualquier otra cosa, dejas de alabar al Señor. Y eso es lo que nos dice también este pasaje, que siempre tenemos esa tentación como de hacer a otras cosas más importantes que nuestra relación con el Señor. Pero la devoción a otros dioses fue una de las tentaciones y debilidades principales del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero este salmo nos recuerda quién es Dios y por qué sería tonto para nosotros oponernos a Dios yéndonos tras otros dioses, creer o confiar en, no sé, en la hechicería, en la brujería, creer y confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero lo segundo que encontramos aquí está en el libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 11, y es el Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu Santo guió a Pedro hasta la casa de Cornelio mediante una visión. Voy a leerles un poquito para que ustedes estén también así enterados de qué está ocurriendo. Hechos de los Apóstoles es increíble. Leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, y cuando llegamos a Hechos es la continuidad de la vida de Jesús. O sea, todo lo que el Señor hizo, ahora sus discípulos también lo podían hacer, y aún cosas mayores. Hechos comienza con Jesús diciéndoles: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa, porque vendrá sobre ustedes y van a ser testigos en todas las partes del mundo. Pero no solo eso, después vemos que el Espíritu Santo viene sobre ellos, que el lugar donde están reunidos tiembla, que son llenos del Espíritu Santo y comienzan a predicar, comienzan a recibir también persecución. Pero el evangelio va corriendo y ellos son testigos de ese poder del Señor. Y lo que ocurre aquí en Hechos 10 es impresionante. Yo estuve leyendo el devocional de ayer y wow, porque resulta que en Hechos lo que vemos es que Pedro tiene una visión, y al mismo tiempo un hombre llamado Cornelio, un hombre que es bueno, que es temeroso de Dios, pero que es un gentil, o sea, no era un judío. Y los dos a la vez tienen una visión, pero en esa visión lo que está pasando es que el Señor está impulsando a Pedro a ir a predicarles también a los gentiles. Recordemos, los gentiles y los judíos, los samaritanos, ellos no se mezclaban, y entonces para ellos era impuro comer ciertos animales, era impuro relacionarse entre ellos, pero el Señor en una visión le muestra a Pedro que debe ir y debe hablarle del poder de Dios también a ellos. Les recomiendo el capítulo 9 de Hechos. Aquí se nos narra la conversión de Saulo. Saulo, uno de los perseguidores más fuertes de la iglesia cristiana, dice la Biblia que pedía cartas para ir y amenazar a los creyentes, pero un día el Señor se le apareció cuando iba por el camino de Damasco. Muchos dicen: ay, que se cayó del caballo. Aquí no dice de ningún caballo, dice que se le apareció y que cayó al suelo, y que estando ahí tuvo una visión, y el Señor le dijo: yo soy, porque él le pregunta: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando Saulo perseguía a los cristianos, no los estaba persiguiendo a ellos, solamente estaba persiguiendo al mismo Jesús. Y entonces es ahí cuando Saulo tiene una conversión increíble. Él va a un lugar donde oran por él y dice que tenía unas escamas sobre los ojos, y esas escamas se le quitaron. Por eso cuando tú le vas a hablar a alguien de Dios, tú tienes que orar que el Señor quite esas escamas, lo que no deja ver a las personas. Porque tú dices: a ver, yo le hablo a Pepito, yo sé que él necesita de Dios, y se burla de mí, me rechaza, me dice que soy un pandereto, que soy un aleluya, que qué fanático, que ya me lavaron el cerebro. Y yo le digo: amén, que no solo me laven el cerebro, sino todo lo que yo soy por completo. Pero bueno, entonces
Pero resulta que en el momento difícil Pepito te va a decir, ora por mí. Pepito te va a decir, mira, estoy pasando un problema familiar, ora por mí, pero no quiere ir a la iglesia, no quiere buscar de Dios. ¿Por qué? Porque hay escamas en sus ojos. Teniendo ojos no ve, teniendo oídos no puede oír. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo espiritual. Entonces, por ello es que necesitamos venir a Dios y orar por las personas. Y eso lo vemos claramente aquí en cada uno de esos versículos. El Señor entonces permite que Saulo se levante y lo primero que pasa en el versículo, estoy en Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban este nombre? Y esto vino acá ahora, este no fue el que nos llevó a los principales y sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y entonces los discípulos, tomándole por la noche, lo bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese ahora un discípulo. O sea, es que es un testimonio increíble. Es como cuando tú fuiste el alma de la fiesta, el más borracho, el más parrandero, y ahora que tú encontraste el camino al Señor, ahora que tú quieres buscar a Dios, ya ni te creen. O sea, la gente se burla de ti. Por ahí yo creo que está conectado Luis Enrique, y él es un testimonio de esto. Él aquí en el devocional conoció del Señor y él asiste ahora a una iglesia. Él está en Dallas, cerquita de Dallas, y él dice que cuando él le habla a sus amigos de Dios se burlan de él. Mucha gente en su familia le da la espalda, pues porque era conocido como el que cantaba en la discoteca, era esa persona que animaba la fiesta, era esa persona que era el que más bebía, era el que más recocha hacía, el que más parranda armaba, pero ahora que él conoció de Dios e intenta compartirles a los demás ese mensaje de fe y de salvación, entonces ahora la gente no le quiere creer. Muy buenos días, Ariel Acosta, un abrazo. Por aquí nos saludan TikTok desde Argentina. Qué bendición, hoy este devocional está súper internacional. Tenemos a Pandi, que está desde Lisboa, tenemos a un montón de personas de Perú, Chile, Ecuador, Guatemala. Wow, se unió por aquí mi cuñadita. Hola, Amparito Oquendo, ya la hermana de mi esposo. Qué lindo que estás ahí conectada, Amparito. En este devocional de hoy estamos hablando de seguir a Dios y no oponernos a Él. Leímos ya el Salmo 74 y ahora aquí en Hechos nos encontramos con el testimonio del apóstol Pablo. Pablo antes era el perseguidor número 1 de los cristianos. Él era conocido como Saulo de Tarso, pero un día cuando él iba en el camino hacia Damasco, el Señor se le apareció a él, vino una luz y él cayó al piso, y cuando estaba ahí, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque cuando nosotros nos burlamos de alguien que está orando, de alguien que está predicando, de alguien que nos quiere dar la fe en forma de esas palabras de vida, nos estamos burlando de Jesús mismo, nos estamos oponiendo a Dios. Pero resulta que Él entrega su vida a Jesús, y en los versículos que acabo de leerles nos damos cuenta que la gente no le creía. O sea, los otros discípulos tenían susto y decían, no, eso es mentira, porque pues en el pasado, hacia unos pocos días atrás, Él se había dedicado a perseguir a todos los cristianos, y entonces ¿quién le iba a creer que ahora Él había pasado de perseguidor a ser perseguido por la causa de Cristo? Y después de esto, de esta conversión de Saulo, hay un paréntesis aquí en el libro de los Hechos, y nos hablan de una visión que tuvo Pedro, el apóstol Pedro. Dice Hechos capítulo 10, versículo 23. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, yo solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa, conversando con él,
se dio cuenta que había muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando me mandaron a llamar, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un ángel que era un hombre vestido de ropa brillante. Y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y tus ofrendas no han sido en vano. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en la casa de Simón Curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has venido y has tenido la bondad de acompañarnos. Aquí estamos todos en la presencia de Dios para escuchar lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que temen y actúan con justicia. Versículo 37. Ustedes conocen que este mensaje se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar el solemne testimonio de todo lo que ha sido nombrado por Dios, y que somos aquellos que están bajo el juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. Mientras Pedro todavía estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro quedaron asombrados de que el Espíritu del don de Dios se hubiera derramado también sobre los gentiles. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Capítulo 11 del libro de Hechos. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron, diciendo: entraste en la casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que era suspendida por las 4 puntas. Bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz desde el cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces. Y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se había aparecido un ángel que le había dicho: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, y que él traería un mensaje mediante el cual serían salvos él y toda su familia.
Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender estorbar la obra de Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles se les ha concedido que Dios traiga a ellos el arrepentimiento para vida. ¡Wow! Seguir a Dios y no oponerse a Él. Lo que vemos aquí en nuestro segundo punto del devocional de hoy es el Espíritu de Dios. Y es que el Espíritu de Dios guió a Pedro hasta la casa de Cornelio y lo hizo a través de una visión. Cuando él llegó allí, descubrió que también Dios le había hablado a Cornelio. Y al escuchar esto fue que Pedro pudo tomar la palabra y pudo levantarse y anunciar la buena noticia. La palabra griega para paz recoge el significado de la palabra hebrea shalom, que significa mucho más que la ausencia de hostilidad. Significa complexión, solidez, bienestar y todo tipo de bienestares, de bendiciones y parabienes. Significa armonía, concordia entre las personas y también un bienestar espiritual y poder vivir bajo el favor de Dios. La buena noticia es que tú y yo tenemos esa paz con Dios por medio de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesús nos reconcilió. Su muerte hizo posible la paz entre nosotros y el Señor. La hemos recibido como un don. También nosotros deberíamos ser pacificadores, buscar llevar a otros la paz de Dios, a la vez que nosotros traemos esa paz a nuestra vida personal, a nuestro hogar y a todo nuestro entorno. Pedro prosigue hablando de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder su vida y cómo Él anduvo haciendo bienes, cómo anduvo sanando a los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Les predicó acerca de la cruz, les predicó acerca de la resurrección y del perdón de pecados. Mientras Pedro aún estaba proclamando la buena nueva de Jesús, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y esa es una oración que yo hago todos los días, que el Espíritu Santo se manifieste en este devocional, mientras que tú estás conectado ahí en Instagram, en TikTok, donde sea que tú estás, que el Espíritu Santo de Dios venga a tu vida, que te llene, que tú puedas saber que este es un mensaje del cielo, un mensaje que viene para ti, para llenar tu corazón, para abrazar tu vida, para que puedas también, al igual que estos discípulos, estas personas que estaban ahí escuchando, que tú también puedas ser lleno, llena, que tu casa se inunde de esa presencia y de ese poder sobrenatural de nuestro amado Dios. Y esto es algo increíble, porque mientras Pedro estaba proclamando la buena nueva de Jesús, sé que el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y qué alegría saber que cada día somos más los que nos unimos acá en TikTok, en Instagram. Aquí vamos poco a poco fortaleciendo esta comunidad. Por eso ayúdenme los de TikTok, porfa, taps. Vamos apenas en 19,000. Queremos llegar a los 100,000 para que el mensaje sea expuesto a más personas. Y ustedes aquí en Instagram también, la manera en que ustedes corresponden es enviando la invitación a otros por mandar el devocional. Me puse ahí una cosa en la cara en Instagram, espérenme, quito eso. La tecnología nos atropella, ya, creo que ya lo logré. Y bueno, es una forma también de que esta palabra se cumpla en muchísimas otras personas, el poder compartir y llevar esas buenas nuevas. Pero lo que me parece a mí impactante es que para ellos era muy confrontante ir y hablarle a un impío, a un gentil. O sea, ellos no se relacionaban. Y cuando el Señor le da esta visión a Pedro, Pedro tiene que obedecer. Pero esa visión fue confirmada en el hecho de que Cornelio también estaba teniendo la misma visión. Y el Señor habla, Dios siempre habla. Yo siempre les recuerdo a ustedes aquí en el devocional Job 33, donde la Biblia dice que el Señor siempre habla de una o de dos maneras o de tres maneras.
habla en visión nocturna, habla en sueños y habla al oído de los hombres. ¿Para qué? Para hacernos volver al camino correcto. O sea, Dios está hablando también el día de hoy, solo que nosotros a veces no escuchamos. Y una de las formas en que Dios habla es a través de las visiones. Yo no sé si a ustedes les ha ocurrido que están de pronto ahí como entre dormidos y despiertos y comienzan a ver cosas, o digamos que están ahí medio ya como profundizándose y tienen un sueño y es Dios que les está hablando, porque a veces hay cosas que son irrelevantes, uno dice, ay, ¿por qué me soñé esa bobada? Pero hay otros sueños que tú dices, ¿por qué si yo no estaba pensando en Juanito, o yo no estaba pensando en mi prima que vive por allá en Colombia, o no estaba pensando en mi abuela que está en Nicaragua, en Ecuador, no sé, en otro país, ¿por qué me soñé con ella? O por qué vi que había una necesidad. Pues es que Dios te está hablando, y muchas veces no solamente es para que corramos de una a llamar, ay, venga, ¿qué le pasó? No. La mayoría de las veces es para que doblemos las rodillas y oremos. Cuando Dios te muestre algo, sobre todo si es algo difícil, ora. El otro día yo me encontré con una mujer en Guatemala que a ella se le destruyó el matrimonio porque otra persona, otra hermana de la iglesia muy linda, tuvo un sueño y en el sueño ella veía que el esposo de su amiga le estaba haciendo infiel, la traicionaba. Y efectivamente Dios le estaba mostrando que sí, eso estaba pasando en efecto. Pero ella, en vez de ponerse a orar, en vez de interceder, de clamar, de, no sé, hablarle de Cristo a este señor, va y se lo cuenta a su amiga. Ya ustedes se imaginan en qué terminó eso. Divorcio, se terminaron separando. Entonces Dios muestra las cosas, es con un propósito. Por aquí Daniel nos saluda desde, me imagino que desde Brasil, dice bon dia, Dios te bendiga. Claro que sí, Daniel, bienvenido. Y estamos hablando entonces hoy de seguir a Dios y no ponernos a Él, y cómo el Espíritu Santo habla y cómo el Espíritu Santo guía, pero que nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a pasarla por el filtro de la oración antes de ir y soltar el bombazo, porque podemos hacer es más daño con eso que Dios tal vez nos está mostrando. Entonces la respuesta de Pedro fue: ¿acaso alguien puede negar el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo sean bautizados lo mismo que nosotros? Ellos sabían que ese derramamiento del Espíritu Santo era algo sobrenatural. Imagínate que los escucharon hablando en lenguas. Esto era algo que había ocurrido en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 3, y ahora ese mismo mover estaba viniendo sobre los gentiles, y entonces es cuando ellos fueron bautizados. Hoy oremos y digámosle gracias, Señor, porque vemos cómo el mismo don del Espíritu Santo es dado a todos los que creen en ti, sin importar a qué parte de la iglesia pertenezcan o de qué organización vengan. Necesitamos orar para que nunca nos hallemos en esa situación en que nos estemos oponiendo a Dios, sino que podamos seguir la voz del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho compartir aquí la palabra, porque de hecho en TikTok, ahorita ya pasamos las 200 personas, yay. Imagínense que en TikTok llegamos un tiempo que éramos casi 1000. Pero un día yo estaba transmitiendo el servicio en vivo de la iglesia y estaban danzando las niñas y me bloquearon. Así duré 2 días sin poder transmitir, y a partir de ahí como que ese algoritmo, no sé, me castigó y nos vinimos para abajo en esta comunidad. Pero lo que hace que ustedes están tocando la pantalla con tap, 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 hemos vuelto a crecer. Hoy ya vemos más de 200 aquí en TikTok, y la meta es seguir creciendo, llevarle esta palabra a más y más personas que necesitan escuchar de Dios, que necesitan adorar al Señor en todo momento y en todo lugar. Así que ayúdenme ustedes también en Instagram. Si ustedes dan me gusta, si ustedes comparten con amigos, con otras personas, también hacen que esta comunidad de fe crezca y que el evangelio llegue más lejos. Por aquí también Xiomi nos saluda desde Estados Unidos. Un abracito, gracias y gracias de todo corazón por esos taps que ustedes están dando ahí. Entonces hoy este devocional está increíble porque nos habla de seguir a Dios y no oponernos a Él. Pedro pudo haberse opuesto a ir al lugar donde estaban estas personas que eran gentiles, pero que necesitaban también la presencia de Dios, necesitaban tener ese derramamiento del Espíritu Santo. Pero lo tercero que vemos hoy aquí en el devocional son las últimas instrucciones de David, cuando él ya estaba por partir. Y lo que vemos aquí es la unción de Dios. ADNSC nos saluda desde México, un abracito. Por aquí Blanquita está activa, le preguntamos a Xiomi qué parte de Texas está conectada. Nosotros estamos en Katy, somos Comunidad de Gracia aquí en Katy, Texas. Gracias, Blanquita.
Y lo tercero que nos escribe aquí Fernanda es la unción de Dios. Sabemos que el sucesor de David fue Salomón, fue ungido por Dios. Lo ungió Sadoc y un profeta, el profeta Natán. Y Adonías, que era otro de los hijos del rey, quiso erigirse como rey sin someterse a Dios. Eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dijo, yo voy a ser el rey. Y esta es una cosa ingenua, una cosa tonta, querer ignorar a Dios. En este caso, lo que él estaba haciendo era oponerse a los planes que Dios tenía para Salomón. Y por supuesto que no tuvo éxito, o sea, fue un fracaso total. David dio ese cargo a su sucesor, según lo que dice la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Se los voy a leer. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Recuerden, era David ya en sus últimos días. Leímos el primer y segundo libro de Samuel, leímos de cómo fue su vida, hablamos de cómo venció al gigante, de cómo Saúl, su suegro, lo persiguió, de todo lo que fue el rey David, aún de sus errores como padre. Pero cuando llegamos al primer libro de Reyes, nos encontramos con que ya eran los últimos días del rey David. Y en el capítulo 2, versículos del 2 al 3 dice esto: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Eran las palabras finales de David y eran un gran recordatorio para su hijo Salomón, pero también para nosotros el día de hoy, lunes 16 de junio del 2025. La unción de Dios con el Espíritu Santo es para todos los creyentes y de ninguna manera contradice nuestra necesidad de obedecer a la palabra del Señor. La obediencia a la palabra de Dios debe estar acompañada de la unción de Dios. El Espíritu Santo ha sido dado a cada uno de nosotros como esa parte que nos fortalece para tener la capacidad y el poder de obedecer a Dios y de obedecer su bendita palabra. Si el Espíritu Santo está en nosotros, podemos obedecer. Si el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, podemos cumplir el propósito con el cual Él nos ha traído aquí y ahora, para este tiempo, para esta temporada. Nosotros vemos que nos tocó en los últimos años todo el avance de la tecnología. En estos últimos 20 años, todo ha cambiado. Muchos vivieron la revolución industrial, los más viejitos, revoluciones económicas, pero nosotros hemos vivido todos los cambios de la historia. Los que estamos aquí conectados, la mayoría vivimos la pandemia, la mayoría vivimos el tener el teléfono de esos de cable larguísimo y con un disco, luego que ya el de numeritos, el digital, luego nos tocó ver que el identificador de llamadas en la casa, luego nos tocó ver un celular de esos paneludos, en Colombia le decíamos la panela porque eso era súper pesado, luego que el Motorola chiquito, luego que el que se abre y así hasta llegar al iPhone 16 que hoy nos permite ver en vivo un montón de cosas, las noticias, o sea, nos ha tocado todo el cambio de la historia. Pero en todo ese cambio tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Si le entregamos nuestra vida verdaderamente a Dios, es increíble todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos años. Pero las palabras de David son un recordatorio para nosotros, y es que la unción de Dios con el Espíritu Santo para todos los creyentes no contradice esa necesidad de obedecer la palabra de Dios. La obediencia a Dios debe estar acompañada de unción. El Espíritu Santo nos ha sido dados para darnos la capacidad y el poder de obedecerlo, aún en medio de toda la revolución, de todo el cambio que hemos vivido, y de usar también todos estos recursos para llevar la palabra de Dios. O sea, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que podríamos encender la pantalla del iPhone, del iPad o del computador y no solo predicar, pero también llevar esa palabra y esas buenas nuevas de salvación y ser canales para otros? Yo les cuento la verdad, mire,
Desde niña a mí siempre me gustaron las comunicaciones, siempre. Pero pues mi gran pasión y mi gran sueño era ir al seminario bíblico. Allá en mi ciudad, en Medellín, hay una universidad cristiana que se llama Seminario Bíblico de Colombia. La mamá de una de mis mejores amigas trabajaba ahí. Entonces yo iba con mi amiga, a veces nos quedábamos allá a dormir con los profesores. En la casa de ellos, muchos profesores iban con toda su familia desde Estados Unidos, de Inglaterra, y ellos iban allá a Colombia y se internaban en esa universidad con la esposa, los hijos, y se dedicaban a dar clases. Entonces mi amiga y yo a veces teníamos la oportunidad de estar ahí y ellos nos invitaban a quedarnos en la casa de ellos, dormíamos ahí con sus familias, aprendíamos más de la Biblia, era súper chévere. Entonces de ahí nació mi sueño de yo quiero ir a un seminario bíblico, yo quiero estar interna, yo quiero aprender más de fe, ir a las misiones. Entonces por esa razón nunca... Sí me presenté una vez a la universidad, los que son de Medellín, la Universidad de Antioquia, para estudiar comunicación social, pero no pasé. Pero en la Universidad Cristiana sí pasé después. Pero lo cierto es que desde niña a mí me gustaban las comunicaciones. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, mi mamá nos mandaba, bueno, Andrea, vaya a picar el revuelto para la sopa, porque uno en Colombia ayuda. O sea, desde chiquito a uno lo enseñan a lavar, a planchar, a cocinar, a todo. Entonces yo era ahí picando la cebolla, el tomate, haciendo lo que mi mamá me mandaba y era hablando con los televidentes. Entonces yo, para todos nuestros televidentes que nos ven en pantalla, la cebolla se pica finamente. O sea, a mí me gustaba, desde niña yo tenía como esa vocación. Con mis hermanitos me acuerdo que jugábamos a noticiero y entonces era el noticiero come lentejas, porque en mi casa hacíamos mucho lentejas. Entonces yo era con el plato de lentejas y yo desde aquí, desde su noticiero come lentejas, informándoles, trayéndoles la noticia. O sea, me gustaba, era algo que wow. Y bueno, tuve la oportunidad ya en Colombia de estar en un programa de un canal regional, se llama Teleenvigado, allá en Medellín, y recuerdo que había una muchacha que tenía un programa que era parecido como a Las Tres Gracias. Los que son de Medellín han visto eso en Teleantioquia, y el programa de ella éramos 3 mujeres, entonces grabábamos en un set diferente cada semana, íbamos a un supermercado, la idea era promover negocios locales, pero al mismo tiempo después nos sentábamos y pues como yo ya era pastora, yo daba un mensaje de fe. Eso era todo, cada miércoles nos conectábamos, el programa salía en vivo y bueno, eso era mi sueño. También tuve la bendición de ir a la radio en Guatemala, pero oiga, es que ahorita tener un celular y tener un iPad y conectarme con ustedes, eso es un sueño. O sea, yo siempre lo decía, qué lindo poder tener un programa para hablarle a la gente de Dios, no sé, en Teleantioquia, en RCN, ahorita aquí en Telemundo, en Univisión, pero no necesitamos nada de eso. O sea, Dios... Como dice aquí Fer, Dios me estaba preparando para este devocional. Y créanme, uno todos los días no tiene la misma energía, no tiene las mismas ganas, pero es una pasión, o sea, de poder comunicar las buenas nuevas. ¿Y por qué les cuento todo eso? Porque esto es un recordatorio para nosotros de que la unción del Espíritu Santo viene a nuestras vidas para que comuniquemos la palabra. Por aquí Mayerly dice, ahora la vemos de manera internacional, desde el devocional para el mundo. Allá en Colombia había un programa que se llamaba El Mundo al Vuelo con Héctor Mora. Entonces él iba a diferentes países y él era como hoy desde España, mañana desde cualquier lugar del mundo, y así a donde iba él siempre hacía su programa y decía pues de dónde estaba y decía que próximamente desde cualquier lugar del mundo. Y así estoy yo, que no importa dónde voy, me ha tocado estar en el hospital, de ahí predico, me ha tocado ir a diferentes lugares, hasta estando de vacaciones. Ustedes vieron, yo me fui con mi familia a México y desde allá yo estaba transmitiendo, porque es una pasión que el Señor pone en el corazón y viene el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están aquí conectadas y de verdad yo se los agradezco, porque especialmente en TikTok hay un montón de en vivos de gente muy usada por Dios. De hecho, por ahí hay unas gemelas colombianas que cantan divino y muchos de ustedes se vienen de ese en vivo y se quedan aquí en la oración, y de verdad que eso es algo muy, muy especial. Pero ese paréntesis de mi testimonio comunicativo, solo para decirles que este libro de los Reyes nos muestra
como mucho fracaso de esos hombres de Dios, pero también nos muestra de otros que de verdad tuvieron éxito en el llevar el evangelio, en el compartir lo que verdaderamente Dios los había encomendado a hacer, como esos líderes espirituales, porque el rey no solamente tenía la función de gobernar, de hacer la parte militar, estratégica, pero también necesitaba conducir al pueblo a Dios, ser temeroso de Dios, no apartarse de los caminos del Señor. Entonces aquí vemos que definitivamente pues no podemos callar lo que el Señor ha puesto en medio de nosotros. Gracias, Pastora Zenelda. Qué bonito, ella dice que a ella también le gusta mucho lo de la comunicación. De hecho, ella tiene un canal aquí en TikTok, síganla porque comparte mensajes muy lindos. Algo que me gusta mucho de la Pastora Zenelda es ver a sus hijitos, cómo predican, cómo alaban al Señor. Patricia dice bendiciones desde Canadá. ¡Wow! ¡Qué bendición, Patricia! Estamos en Vancouver, Canadá, iniciando una comunidad de gracia. No sé en qué parte de Canadá vives, pero bueno, sería lindo un día poderte conocer también, o si estás en Vancouver, te podemos relacionar con Fernando y Lucero que están allá en Canadá. Pero bueno, por aquí hay una frase de Eugene Peterson que dice: el libro de los reyes es una incesante exposición de fracaso, porque en Reyes vemos un montón de hombres que fueron rectos, que fueron temerosos de Dios y otros que no. Definitivamente nos damos cuenta que ni David, ni Salomón, ni ningún otro rey de Israel fue capaz de guardar todos los mandamientos y decretos de Dios a la perfección. El único rey que lo hizo fue el rey Jesús. Él fue el único que guardó a la perfección todos los decretos de Dios. Quien es el rey ungido, totalmente obediente y eterno, es Él. Él es fiel con toda el alma y con todo el corazón, nuestro Señor Jesús. Oremos y digámosle: Señor, ayúdame a seguir a Jesús, a quien Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Él necesitó el poder y la unción del Espíritu Santo para poder enfrentarse a la oposición y a los enemigos. Digámosle: Señor, ayúdame a ser fuerte, a andar por tus caminos, marchando con fidelidad ante ti, con todo mi corazón y con toda mi alma. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 2, dice de esta manera: el rey David era ya tan anciano y tan entrado en años que por más que lo abrigaban no conseguía entrar en calor. Por eso sus servidores dijeron: busquemos a alguien que atienda a su majestad, que lo cuide y que se acueste a su lado para darle calor. Comprendo al rey David, dice la esposa del autor de este devocional, pues soy muy sensible al frío. No estoy muy segura de cuál fue la solución adoptada por David. Lo que yo preferiría es tener una bolsa de agua caliente. No se me hace tan chistoso su comentario, pero bueno, ahí está y se los quería leer. Así que bueno, les agradezco de todo corazón el que se hayan conectado, el que se hayan quedado al final, hasta llegar a este final. Y vamos a orar, vamos a poner todas estas peticiones que tenemos aquí hoy en este chat delante de Dios. Yami está pidiendo por la salud de su hijo, que se fue con dolor de estómago a la escuela. Claro que sí, Yami, que el Señor lo sane. Vamos a presentar todas esas peticiones delante de Dios. Si ustedes tienen algo por lo cual quieren que oremos, escríbanlo aquí. Caro, no me diga, nos dice Caro que no le llegó la notificación en TikTok, pero bueno, yo se los dejo aquí grabadito para que lo puedan repetir desde el principio. Ay, Kidian también nos dice que su niño se fue con dolor de cabeza a un campamento. Vamos a orar por nuestros hijitos, que el Señor los proteja con su sangre preciosa. Claro que sí, Milena, a veces no me llegan todos los mensajes, no sé por qué, pero bueno, escríbeme. Yo ahorita en un ratico, apenas termine, no puedo leer porque tengo otra actividad, tengo que ir a hacer algo rapidito, pero en la tarde te prometo, Milena, que si yo veo ese mensaje, yo te respondo. Bueno, y ustedes aquí en Instagram, bienvenidos los que han ido llegando. Ya estamos concluyendo el devocional, que es seguir a Dios y no oponerse a Él, pero más tardecito ustedes pueden ir y escucharlo desde el principio. Vamos a orar, claro que sí. Wow, también nos dice la pastora Zenelda que estuvo en un campamento y vino súper indispuesta, maluca, con vómito. Vamos a orar que el Señor la sane. Seguimos orando por Michelle, porque el Señor está haciendo una obra poderosa en su corazón. Claro que sí, Blanquita.
Marlene, ora por su esposo para que Dios cambie su temperamento y le ayude con el carácter, claro que sí. Oramos por Salomé, que va a estar en un nuevo colegio. Diana Lorena Vargas, ora por su niña, claro que sí, que se adapte y que el Señor la respalde en todo. Padre Santo, en esta hora te damos gracias, Señor, por dejarnos estar aquí conectados, compartiendo una misma fe, un mismo propósito. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de los que están aquí, los que están cerca, los que están lejos. Padre, que tú llenes sus corazones con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias porque hoy tú nos has hablado de no oponernos a ti. David, el salmista, recibió tanta oposición, pero al final de sus días siguió, Señor, confiando únicamente en ti. En el Salmo 74 también podíamos ver cómo no podemos oponernos a ti, sino definitivamente acercarnos más a tu palabra, a tu voz. Yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que está aquí. Oro, Señor, porque en este momento se pide por su mamá que tiene cáncer de páncreas, que tenía, porque tú la estás sanando. Oramos por sabiduría para Isa, para que ella pueda dirigir su empresa, que le des visión para seguir adelante. Oramos por el esposo de Fernanda, Señor, que tú consueles su corazón, que tú lo animes, Señor, que le des más de ti. Oramos en este momento también de manera especial por todos los que están en procesos de cáncer, como dice aquí Carolina, que tú seas librándolos, que tú deshagas todo tumor, que tú deshagas, Señor, todo eso que el enemigo ha querido traer para dañar, para robar, para destruir, que seas tú trayendo sanidad completa. Oramos por las finanzas y el matrimonio de Jenny, oramos por los procesos de cada persona en este lugar, oramos por Angie, que necesitan sus finanzas, necesita operar a su perrita, Señor, te pedimos que tú le proveas. Oramos por Eduardo Ramírez, que encuentre un trabajo digno. Oramos, Señor, en este momento por Caterine, que cumplió 1 año, que seas tú cuidándole, Padre Celestial. Oramos, Señor, por todos los que están en vacaciones allá en Puerto Rico, que tú los curas con tu gracia, con tu sangre preciosa. Padre, mira que Alanis viajó, que tú la lleves con bien y la traigas en bendición y que sea un tiempo muy especial. Bendecimos las finanzas y el matrimonio de Jenny, Padre Santo. Oramos por las finanzas de Angie, Padre, por la cirugía que ella debe realizarle a su perrita. Oramos por el esposo de Daisy para que pueda regresar a casa con su familia. Oramos por el esposo de Caro, que está yendo a un examen para un trabajo nuevo. Señor, fortalécelo, acompáñalo, guíalo. Señor, ponemos a todos nuestros niños en tus manos, a los adolescentes, a cada hijito, Señor, que tú los protejas, como dice aquí Kidian. Oramos por un trabajo para de Los Ángeles, oramos por su hogar, Señor, oramos por la salud de los hijos de María Miranda que están enfermos. Sánalos, Señor, pon tu mano de amor sobre ellos y que hoy sea un día de sanidad y de libertad. Oramos, Señor, por los hijos de Ana Rosa, para que ellos lleguen a tus pies, para que te conozcan, que Ana Rosa pueda seguir testificándoles con su vida, Padre Santo. Oramos que guíes, Señor, a Fernanda, a su esposo, para que ellos puedan tener buena provisión. Señor, mira que no es fácil a veces juntar para todos los gastos, pero sé tú ayudándole, Señor. Oramos por Wody, que le diagnosticaron cáncer en los pulmones etapa 2, pero tú, Señor, eres más grande, tú eres más fuerte y en este momento lo ponemos en tus manos. Oramos por toda la familia de Connie, que tú los guardes de toda persecución. Oramos por Vero, Señor, que hoy fue un poco difícil concentrarse en la palabra, pero ayúdala, llénala con más de ti, abre su entendimiento espiritual para que al menos uno de los versículos que hemos leído hoy retumbe allá en lo más profundo de su corazón y tú le traigas libertad, le traigas esperanza. Gracias, Señor, porque aquí Connie dice, ponemos este inicio de semana en tus manos. Lency Romero Sánchez, Señor, ora por su sobrina Ashley Valentina. Padre Santo, oramos por Mila en Nicaragua, que tiene un cáncer muy avanzado en el útero y está muy mal. Padre, glorifícate, que hoy sea un día diferente para Mila. Cúbrela con tu sangre preciosa, abrázala, dale paz, dale fortaleza. Oramos por Maggie, que dice que ella quiere encontrar un buen hombre, un hombre que sea temeroso de ti, que puedan formalizar ese hogar, ese matrimonio. Oramos por todas las guerras que se están sufriendo en este momento, como dice Connie. Mira toda la situación entre Israel e Irán. Señor, no es fácil lo que está pasando allá, son conflictos
conflictos sociales, conflictos religiosos, conflictos espirituales, y te pedimos que tú protejas a todas las personas involucradas, a los menores, a esa mamá quizá que está en embarazo, que tiene que huir de un lugar a otro y ya está por dar a luz. Señor, qué difícil, esa mamá que tiene unos bebés recién nacidos, unos gemelos, unos trillizos, ese papá que ya no sabe cómo va a darle comida a sus hijos porque están en medio de una guerra y no tiene cómo ir, cómo trabajar, cómo proveer alimento. Señor, sé tú propicio a esos corazones, que hoy sea un día de paz, de milagros. Oramos por Miguel Uribe Turbay, Señor, que tú lo levantes, Señor, que tú lo despiertes, que su cerebro vuelva a las funciones normales, que hoy escuchemos de avances para él. Cubre a su esposa, a la señora Claudia, a su bebé, a sus hijas, Señor, y que escuchemos de ese testimonio de lo que tú estás haciendo en Colombia. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad, que se deshaga todo plan maligno, todo plan de las tinieblas que ha venido para robar, para matar, para destruir, porque tu palabra dice que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Cubrimos cada nación aquí representada, cubrimos a Venezuela. Tú sabes todo lo que ocurre allá, cuántos de nuestros hermanos venezolanos están sin alimento, cuántos están acá en los Estados Unidos a punto de ser deportados, que quizá no califican para un TPS, para un asilo, pero tú puedes obrar un milagro sobrenatural en esas familias para que no sean deportadas. Tú sabes cuánto han construido acá con esfuerzo, Señor, pero tú les darás la victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Tú no nos has traído aquí para volver atrás, no nos has traído para retroceder, nos has traído a conquistar. Oramos por los hermanos cubanos que están en esa misma situación, por los hermanos nicaragüenses. Oramos, Señor, por cada país, por México, por Honduras, por El Salvador. Oramos, Señor, por los guatemaltecos. Oramos, Señor, por el conflicto social que se está viviendo en el Ecuador. Oramos por Perú, por Uruguay, por Paraguay, por Chile, por Brasil. Que todas las naciones canten de tu nombre. Oramos por Bolivia. Oramos, Señor, en este momento por la crisis que están atravesando allá. Qué tremendo, Mayerly, porque justo iba a mencionar a Bolivia, y cuando miro acá en el chat está Mayerly orando por esa crisis de Bolivia. Así que en el nombre de Jesús declaramos que se levantan hombres y mujeres de fe para llevar luz en medio de las tinieblas en Bolivia. Oramos por el esposo de María Taner. Señor, mira que está yéndose con conexiones feas con otras personas y eso está dañando ese matrimonio. Ayúdala, Señor. Oramos por Nancy para que tú le des la victoria y que pueda vencer la ansiedad. Oramos por el pueblo de Israel, amado Dios, como dice aquí Jenny Judith, que tú obres, amado Dios, en ese conflicto tan fuerte que se está viviendo allá. Señor, bendigo la vida de Natita, te doy gracias porque tú le estás proveyendo para que ella pueda viajar, para que ella pueda ir y tener bendición. Bendigo a Diana, bendigo a sus papás, declaro que don Carlos es sano completamente para la gloria de tu nombre. Mira, Señor, esas protestas que se están realizando en todo el país, especialmente allá en California y en otros estados, amado Señor, que haya paz, que nos libres de tiroteos, que nos libres, Señor, de la muerte, Padre Santo, de esas muertes tempranas. Mira cuántas mamás están aquí conectadas que anhelan tener ese bebecito, todavía no tienen ese título de mamá, pero lo pueden tener en fe. Cubrimos, Señor, a Martita de manera especial y creemos que ella va a testificar de ese bebecito, así como Liz y como otras personas que se conectaban acá pidiendo por ese hijo, por esa hija, y ahora lo tienen en sus brazos. Así Sacud lo verá, así Martica lo verá. Oramos por el hijo de Yami que tiene dolor de estómago, Dios, que tú lo sanes, que se vaya todo malestar en el nombre de Jesús. Oramos por Pilar, la mamá de Perlita, que tú la toques, que la traigas hacia ti con cuerdas de amor, que haya libertad en ese corazón. Oramos por las finanzas de Miriam, oramos que ella pueda conseguir un buen trabajo, Señor, bendícela. Oramos por Sandy, la hija de Miggy, que pueda resolver su vida. Oramos, Señor, por Kidian y, como ella dice, por todos los que estamos aquí conectados, que el cielo venga, que tu paz se establezca en medio de nosotros, como leímos
dijimos ahorita, que la paz no es solamente la ausencia del conflicto, sino ese bienestar que tú, solamente tú, Señor, nos puedes dar. Gracias por esta palabra que hoy nos has dado a través de este devocional. Bendice al autor de este devocional, al pastor Pipa, a su esposa Nick, no, él se llama Nick, y la esposa Pipa. Ayúdalos, Señor, esa iglesia donde ellos están, fortalécelos, Señor, a todos los que conocemos y a los que no también. Padre, que hoy sea un día de paz, que donde sea que vayamos, tú vayas con nosotros, que tú, Señor, nos permita ser canales de bendición, que nos permita resplandecer en medio de las tinieblas, que vayamos y llevemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que las necesita. Señor, trae sanidad espiritual, sanidad física en todas las peticiones que hemos escrito acá y en las que no también. Oramos por Juan Camilo, ese jovencito de 17 años que Daniela nos decía está luchando con un espíritu de muerte. La semana pasada intentó contra su vida, pero tú, Señor, estás ahí con él. Tú cambias sus pensamientos, tú lo llenas de paz y gozo en su corazón y lo rescatas, lo sacas del lodo cenagoso, de ese pozo de desesperación, y pones sus pies sobre peña, enderezas los pasos de Juan Camilo y traes libertad en todo su ser por completo. Claro que sí, justamente aquí en TikTok Julia está intercediendo por él, Dani, y creemos que el Señor está haciendo una obra perfecta en Juan Camilo. Oramos por ese trabajo para Alvin, San. No dejaremos que nuestros hijos sean estremecidos, sino que al contrario, ellos serán servidores de Dios. El enemigo no podrá destruirlos. Hay libertad, hay salvación, hay restitución. Te amamos, Señor, y creemos que algo sobrenatural está ocurriendo, que aunque quizá ahorita no veamos la respuesta, pero permaneceremos en oración. 7 veces al día te alabaré, como dice el Salmo 119, versículo 164. Alabamos, bendecimos el nombre que es sobre todo nombre. Dejamos este devocional en tus manos, a una grabación que queda aquí, que las personas la vean hasta el final, que las personas sientan ese fuego tuyo, que cuando se conecten, que cuando escuchen, sepan, Señor, que este es un tiempo de bendición, que abras puertas laborales, puertas económicas para el pago de deudas, puertas tan grandes que ellos puedan saber que fuiste tú y solo tú el que lo hizo. Te amamos, Señor. Declaramos que hoy tú entras a cada hogar, a ese vehículo donde ellos se están movilizando, a esa sala de hospital, a ese cuarto de guerra, a ese cuarto de fe, a ese comedor, a esa oficina, a esa habitación, trayendo paz, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo buenas nuevas. Te amamos, Dios, y dejamos este momento en tus manos, dándote la gloria, la honra y todo el honor, que hoy, 16 de junio, será el mejor día de nuestras vidas. Te amamos, Señor, y dejamos cada petición delante de ti, las que alcancé a mencionar, las que no también, las hijas de Erika, Señor, que tú les liberes de toda atadura, y en tu nombre poderoso dejamos este tiempo en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? La gloria y la honra sea para nuestro Dios poderoso. Gracias a todos los que se conectaron. Aquí les dejo grabado el devocional. Estuvo buenísimo. Seguir a Dios y no oponerse a Él. Recuerden que somos Comunidad de Gracia Katy. Estamos en el 19214 de la Clay Road. Si tú vives en Houston o cerquita y no tienes dónde reunirte, estamos para bendecir tu vida. También recuerden que ya viene la conferencia Florece en Guapaca, en Wisconsin. Si alguno de ustedes vive por allá, este fin de semana nos veremos allá en Wisconsin. Y en Medellín, Colombia, Viviré para Testificar 2025 será 11 y 12 de julio, Centro Comercial Premium Plaza. Así que hagan planes, escríbanos en el chat, por donde sea, que con gusto les vamos a responder para que ustedes puedan estar con nosotros. Perlitas, si Dios lo permite, el sábado nos vamos a conocer allá en Guapaca. Será un fin de semana de gran bendición. Les amo en Cristo Jesús. Recuerden que pueden buscarnos en YouTube y encontrar palabra de fe y de bendición. Un abracito para todos. Feliz semana. Y ustedes que siempre se quedan un momentico más acá en TikTok, necesito un favor muy grandote, que me ayuden a llegar a los 100,000 taps. Voy en 89,500, son las 8:11, a las 8:30 tengo una cita, así que me toca irme.
Maciel Vázquez está desde Panamá. ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, la conferencia de Medellín, sí, vamos a estarla transmitiendo en línea. Pronto les voy a dar más detalles, si es en TikTok, si es en Instagram. Ya por ahí está Dianita, Diana está aquí conectada, Diana Hoyos. Ella es nuestra especialista en tecnología, nuestra ingeniera de sistemas, bella de Dios, que nos está ayudando a trabajar en esa parte. Muchachos, toquen pues esa pantalla, no hay corazones y ya me toca irme. Gracias. Gracias, Natita. Por ahí ya Natita me mandó un corazón. Carmen Márquez desde Ecuador. Un abracito, Carmen. Que el Señor te bendiga. Que te fortalezca mucho más. Un abrazo grandote para ti. Por ahí está mi ñaño Robertico, que es el que más nos ayuda también. Blanquita, donadora número 1. Hermano Héctor, ¿dónde está? Yo vi que temprano también estaba por ahí mandando donaciones. Esas donaciones yo no sé cómo se consiguen. Todavía soy montañera acá en ¡Ay, Coronita! Gracias, Fer. Tan bella. Bueno, aprovecho para decirles que si a lo mejor ustedes no pueden ir a alguno de esos eventos, pero dicen, ay, yo quiero apoyar a otra señora para que ella pueda. Gracias, hermano Héctor. Dios lo bendiga mucho. Él es uno de los que más apoya aquí este canal. Y estábamos preocupados porque eso no nos quería mostrar, no quería dejar de dar donaciones, pero bueno, creo que el Señor hizo la obra. Yo no hice nada, solo oré. El jueves dije, no puede ser, necesitamos orar y llegamos a 102,000. ¡Yes! Muchas gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Ale Morales. Dios los bendiga mucho más. Hermano Héctor, que Dios lo bendiga. Hermana Esperancita, eso es muy raro. Pero bueno, gracias a todos. Ah, claro que sí, Perlita. Ahorita al mediodía llamo a la pastora María, que es la pastora de la iglesia La Victoria, para ver qué es lo que está pasando, porque sí necesitamos que vayan muchas mujeres de fe allá a Guapaca. Yo decía Guapaca y es WAUPACA. Guapaca. Estaba diciendo, y peor que dije grabé un video diciendo vamos a Guapaca. Qué pena, pero bueno. Ustedes comprenderán. La tecnología, ay, hermana Esperancita, ya somos dos. La tecnología nos atropella, no nos atrapa, nos atropella. Sí, es Guapaca. Nos vemos en Guapaca. Bueno, pues los dejo. Les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga mucho más. Ah, es Guapaca. Es primero la U, luego la A. Gracias, Perlita. Bonito día, Kidian, también para ti. Carmen, Robertico, mi ñaño, un abrazo, bendiciones. Amén, Miriam, amén. Este espacio es para nuestro rey, nuestro sanador poderoso. Carla, un abracito. Ay, Carla está en Estelí. Tenemos una gran comunidad de Nicaragua, de Estelí, de Ocotal, de León, de Managua. Así que qué lindo. Bendecido día también para ti. Un abracito, Carla, allá en Estelí. Ah, gracias, Milena, gracias. Ya voy a revisar. Bueno, los dejo. Un feliz día para todos. Un abrazo allá en Nicaragua. Un abrazo a León. Por ahí está la pastora Zenelda, que es de León. Isa, nos vemos pronto. Bendiciones. Bye, Richard Salinas. Dios te bendiga. Sí, es que ahora hago ejercicio en el parque y entonces me voy al sol y sí estoy toda negra porque este es el tono original. Pero sí, eso es lo chévere del verano. También Kira, estás de Nicaragua, qué bendición, qué lindo. Bendecido día, Elsa, Dios te bendiga mucho más. Bueno, me voy. Feliz día y bendiciones. Si Dios lo permite, nos vemos el